Hoy te voy a contar por qué esta ley destruyó por completo el negocio de los clubes, de qué manera explicará la quiebra de varios de ellos en el futuro y cómo los jugadores fueron los grandes ganadores de esta batalla. Bienvenidos al negocio del fútbol. La normativa a la que me refiero es la ley Bosman, firmada en 1995 y surgió a partir de un emblemático caso judicial que cambió para siempre la dinámica del mercado de pases y los contratos de los jugadores de fútbol. Pero antes de meternos de lleno en este caso, necesitamos retroceder un poco en el tiempo para entender cómo llegamos allí y por qué fue tan relevante. Esta historia comenzó con la creación del mercado de pases hace más de 100 años. Se cree que la primera transferencia de un jugador por la que se pagó dinero fue en 1893. El futbolista en cuestión fue Willie Groves, yendo desde el West Bromwich Albion hacia el Aston Villa. El monto pagado habrían sido 100 libras esterlinas, que representarían unas 13.200 libras al día de hoy. Tengamos en cuenta que el fútbol en Inglaterra se volvió profesional apenas 8 años antes, en 1885, por lo que toda la industria estaba recién emergiendo. Sin embargo, luego de Willie Groves fueron apareciendo cada vez más transferencias y los montos comenzaron a crecer, por lo que la FA de Inglaterra, la asociación de fútbol de este país, decidió intervenir y regular el mercado de pases. La FA determinó que, en primer lugar, todos los jugadores que participen del torneo deben estar registrados en la asociación. En segundo lugar, siendo este el punto clave de la cuestión, un jugador podrá cambiar de club únicamente bajo la previa aprobación del equipo que representa actualmente. Es decir, el club tendría la última palabra sobre el traspaso. Este sistema, conocido como Retain and Transfer, es decir, retener y transferir, otorgaba a los equipos un control total sobre los deportistas. Incluso les permitía no renovar hacia el contrato y, al mismo tiempo, impedirles que firmaran un nuevo contrato con otro equipo. Los futbolistas podrían estar años sin jugar y sin la posibilidad de buscar otras alternativas. Un punto importante en esto es que la asociación de fútbol fue creada y manejada por los mismos clubes que participaban del torneo, por lo que hablar de la FA es, en última instancia, hablar de los clubes mismos. Viéndolo así, el tema de este video no es otra cosa que la lucha de poder entre los clubes y los jugadores, algo tan antiguo como la relación de cualquier empresa con sus trabajadores. En este sentido, en varias ocasiones los futbolistas han intentado organizarse para inclinar la balanza a su favor. En 1898, 5 años después de la reglamentación de la FA sobre las transferencias, los principales deportistas del campeonato crearon la Unión de Jugadores Asociados, AFU por sus siglas en inglés. Esta organización tenía dos objetivos. En primer lugar, conseguir que las transferencias fueran entre jugador y club interesado y no entre los dos clubes. Además, la AFU buscaba revertir otra de las fuertes reglamentaciones que había impuesto la FA, el salario máximo de 4 libras por semana. Recuerden este dato porque será clave para entender lo que pasa en el fútbol hoy en día. Lamentablemente para los futbolistas, no consiguieron grandes avances y con el paso del tiempo la AFU se fue desmantelando. Esta primera batalla había sido ganada por los clubes. Desde allí, el mercado de pases y la industria del fútbol no hizo otra cosa que seguir creciendo. Así como dijimos que se gastaron 100 libras en aquella transferencia de 1893, para 1905 ya se había alcanzado el récord de 1.000 libras pagadas por un jugador, es decir, un crecimiento de 10 veces en algo más de una década. Si avanzamos a 1925, encontraremos registros por transferencias de 6.500 libras y en 1937 el Arsenal rompió todos los récords al pagar 14.000 libras esterlinas por el delantero Brian Jones. Todos estos pases se dieron obviamente bajo común acuerdo entre los clubes y sin palabra alguna por parte de los jugadores. El primer cambio de este sistema, que sería la antesala de la ley Bosman, fue el caso de George Eastham en 1960. Ocurrió que, al cabo de la temporada, el jugador del Newcastle llegó al final de su contrato con este club y estaba listo para ir al Arsenal. Sin embargo, la cifra que demandaba el Newcastle era increíblemente alta y la transferencia no se concretó. Aunque el problema no fue ese, sino que el club decidió no renovar su contrato, dejándolo afuera de la institución y sin la posibilidad de buscar un nuevo equipo. Eastham quedó desempleado e imposibilitado de buscar otro trabajo como futbolista. Ante esta situación, el jugador inició una guerra mediática y legal contra el club y la Asociación de Fútbol Inglés. 3 años después, la justicia le dio la razón y reglamentó que si al finalizar el contrato el club no ofrecía una renovación, entonces este quedaría liberado de sus obligaciones y podría pasar a cualquier otra institución sin pedirle permiso a nadie. Este era un gran avance para los jugadores, ya que impedía casos como el de Eastham, pero el problema de fondo seguía estando. Si un equipo quería retener a un jugador, simplemente debía ofrecer un nuevo contrato y el deportista tenía la obligación de aceptarlo, por lo que los clubes seguían teniendo las de ganar en esta batalla. Fue entonces en 1990, 30 años después del caso de Eastham, donde llegaría el evento que cambiaría para siempre la situación. En aquella temporada, el jugador belga Jan-Marc Bosman tuvo una situación bastante similar a la del inglés. Su contrato con el RFC Liège había finalizado y tenía intenciones de pasar al Dunkirk en Francia. Sin embargo, las expectativas del Liège estaban muy por encima de lo que el equipo francés podía pagar. Se cree que la cifra solicitada alcanzó las 250.000 libras. Ante la caída del traspaso, el Liège renovó el contrato de Bosman, pero con una disminución del 75% de su salario y sin la posibilidad de integrar el equipo titular. Bosman, al igual que Eastham 30 años antes, fue a la justicia, aunque no lo hizo únicamente contra el club, sino también contra la Federación de Fútbol
belga y la misma UEFA. En esta oportunidad, el belga tenía un argumento que iba mucho más allá del fútbol. El planteo era que la reglamentación actual atentaba directamente contra la libre movilidad del trabajo que se había instaurado a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. Es decir, la industria del fútbol tenía una regulación que iba en contra de normativas que regían para toda la economía europea. Sería como estar trabajando para una empresa y no tener la posibilidad de cambiar ante una mejor oferta económica. 5 años después, en 1995, la Corte de la Unión Europea le dio la razón a Bosman y el sistema de retain and transfer fue desmantelado. Ahora, una vez que el jugador finaliza su contrato, tiene libertad total de moverse a cualquier otro club sin pedir permiso a nadie o desembolsar dinero. Además, para permitir una verdadera libre movilidad, la Corte eliminó cualquier tipo de restricción con respecto a la cantidad de jugadores europeos que puede tener un club. Así, de un día para el otro, la balanza se había volteado por completo en favor de los jugadores. A priori uno podría decir que lo único que habían ganado era tener más opciones, pero con lo que les voy a contar ahora verán que en realidad consiguieron quedarse con todas las ganancias de la industria del fútbol. La ley Bosman tuvo 3 efectos muy marcados. El primero de ellos fue la explosión en los salarios de los jugadores. Sin la herramienta legal para quedarse con los futbolistas, la única variable que los clubes podían manejar para atraer y retener a los jugadores era la compensación económica. Así, mientras que en 1994, previo a la ley Bosman, Chris Sutton se convirtió en el primer jugador en cobrar 10.000 libras esterlinas por semana. Para 2001, ya con la nueva reglamentación, Sol Campbell alcanzó las 100.000 libras semanales. Es decir, el récord se multiplicó 10 veces en apenas 7 años. Un segundo impacto de esto fue la incapacidad de competir para los clubes más chicos. Como dijimos recién, aquellos que pudieran ofrecer más dinero se terminarían quedando con los mejores jugadores. Y ciertamente los equipos más pequeños corrían con las de perder en este sentido. Quizás el ejemplo más claro de este impacto fue el Ajax. De la mano de Louis van Gaal, el equipo holandés había ganado la Champions League en 1995 y alcanzado la final al año siguiente. En aquellas ocasiones, casi la totalidad del plantel estaba conformado por jugadores que se habían desarrollado en las academias del club. Sin embargo, a los pocos meses de perder la final de 1996, ya con la ley Bosman en acción, el equipo se comenzó a desmantelar debido a jugosas ofertas provenientes de otros equipos europeos. Si miramos la formación titular en aquellas 2 finales de Champions, para la temporada de 1999, apenas 3 años más tarde, en el club ya no quedaba ninguno de los que habían saltado el campo de juego en esos partidos. Grandes equipos europeos como el Milan y el Barcelona se hicieron con la mayoría de los jugadores. En aquella temporada, el Ajax no alcanzó ni siquiera la 5ª posición de la liga local, siendo ese su peor resultado desde 1965. Todo el talento que empujaba la máquina había desaparecido. Ajax sigue teniendo una gran cantera de futbolistas, generando increíbles ventas como la de Anthony al Manchester United por 90 millones, o la de Frankie de Jong al Barcelona por 86 millones, pero simplemente ocurre que no tiene el dinero suficiente para retenerlos. De esta manera, la concentración de las estrellas en menos equipos fue cada vez más elevada. Finalmente, el tercer gran impacto de la ley Bosman fue la destrucción de las ganancias económicas de los clubes. En la temporada 95-96, justo antes del cambio, los equipos de la Bundesliga en su conjunto gastaron 173 millones de euros en los salarios de los jugadores. Si tenemos en cuenta que la liga facturó 907 millones de euros aquel año, los futbolistas se llevaron, en forma de salario, un 19% de lo que generó el fútbol de la primera división en ese país. Estos porcentajes eran similares en otras ligas europeas como la Premier League. Sin embargo, para la temporada de 1999-2000, 4 años después de la aprobación de la ley, los números eran totalmente diferentes. En la Premier League, por ejemplo, los salarios alcanzaron a representar el 66% de todo el costo que tenían los clubes. Esto significó un aumento salarial de 319% en 4 temporadas. Y si viajamos a la actualidad, la situación es todavía más marcada. Los jugadores de la Premier League hoy en día reciben cerca del 70% de todo lo que genera la liga. Y obviamente los clubes tienen otros costos además de los jugadores. Pensemos en los viajes, el personal del club, la gestión del estadio en los días de partidos, entre otros. Ahora bien, la gran pregunta de esto es, ¿los clubes no se dieron cuenta de esto? ¿No podrían haberlo evitado de alguna forma? Para responder esta incógnita debemos tener en claro cómo funciona su negocio. Esencialmente, un club genera más dinero a medida que gana más partidos. Si esto ocurre, podrán firmar mejores contratos de patrocinio, vender más entradas y llevarse un porcentaje más alto de los derechos televisivos. El problema es que solo hay una forma de ganar más partidos, y esa es teniendo a los mejores jugadores. Si bien esto siempre fue así, con la ley Bosman los clubes tienen una libertad inaudita para pelear por esos futbolistas. Antes de la reglamentación, por más que un equipo esté dispuesto a gastar fortunas en las estrellas del momento, no podía hacerlo, ya fuera porque no se los vendían o porque había restricciones con respecto a la cantidad de jugadores extranjeros que podía tener. Sin embargo, al eliminarse todas esas trabas, pasamos a una libre competencia por esos jugadores, y se volvió una verdadera carnicería. Como dijo Sir Alex Ferguson en su libro, una vez que el tribunal dictaminó que los clubes ya no tenían que pagar traspasos una vez expirado el contrato de un jugador, se desató el infierno. De repente todo fue una batalla campal. Lo que apareció en ese momento y generó la explosión en los salarios no fue otra cosa que una increíble discrepancia entre la oferta y demanda por esos jugadores. Por el lado de la oferta, si bien el mundo está repleto de potencial
potenciales futbolistas y jóvenes promesas, la realidad es que el talento es escaso. No hay cientos de Messi y Mbappés, por lo que tener a uno de ellos en el equipo marcará la diferencia. Por otro lado, si observamos la demanda, representada por los clubes que contratan ese talento, nos encontraremos con una competencia increíblemente alta. Cada vez más clubes se suman a la lucha por futbolistas que pueden hacerlos ganar partidos. Aunque no es solo la cantidad de clubes, sino también la falta de coordinación. Una posible solución para ellos hubiera sido, así como lo hicieron a través de la FA durante mucho tiempo, ponerse de acuerdo y establecer un máximo salarial. Actualmente ligas como la NFL y la NBA tienen normas de este estilo y consiguen controlar lo que gastan en jugadores. En el fútbol, en cambio, esto no es viable. Si una determinada liga decide poner un límite, entonces los futbolistas deben simplemente mirar al país de al lado o a uno de Medio Oriente para encontrar ofertas que estén muy por encima de ese tope. El resultado de todo esto es que los clubes gastan hasta lo que no tienen para traer a las estrellas, esperando así poder ganar partidos y recuperar la inversión inicial. Claramente, el fútbol es un juego que se denomina de suma cero, donde para que uno gane tiene que haber otro que pierda. Por lo que si en una liga todos los equipos hacen el esfuerzo de gastar hasta lo que no tienen, muchos de ellos no conseguirán el objetivo y estarán en graves problemas económicos. Por esa razón, los futuros inconvenientes financieros de los clubes muy probablemente tengan que ver con lo que gastan en futbolistas. Si hay algo que está claro, es que los jugadores son los grandes ganadores de esta industria. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.